Muchas gracias a la Fundación Alem por la convocatoria. Bueno, retomar va a ser un poco complicado después de Luis, porque la verdad que planteó un panorama bastante interesante del problema medular, del problema que estamos atravesando con esta idea de la reforma de la justicia. Yo pensaba cuando nos proponían la participación en este panel, que yo creo que la sociedad siempre, desde hace mucho tiempo, y uno mira también las encuestas y las opiniones de nuestros conciudadanos y conciudadanas, que la justicia siempre es un tema permanente de debate, porque la justicia requiere que la sociedad, o la sociedad requiere que tengamos una justicia cada vez más independiente, una justicia moderna, una justicia transparente, una justicia institucionalista, que trate de resolver y tramitar rápidamente las causas, de que sea accesible a la ciudadanía. Todos estos temas parecen no aparecer en la agenda o en la temática que el gobierno planteó en su propuesta de reforma de la justicia. Reforma que solo se plantea, como bien lo expresó Gil Lavedra, como lo expresó Naidenov, y los que me antecedieron en la palabra, lo plantean exactamente o puntualmente sobre el eje de la justicia meramente penal, donde no están centralmente los problemas cotidianos de los ciudadanos, decía recién la diputada Regidor, no están solamente en la cuestión penal, están en el foro civil, en el foro comercial, en el foro laboral, en el foro administrativo, y en ese punto no se plantea una reforma de la justicia. Bien, ciertamente el enfoque que le da el gobierno a la reforma, entiendo yo, y lo expresaban recién con mayor lucidez los que me antecedieron en la palabra, está más planteada en el foro penal y en particular en un sector de la justicia penal de la Ciudad de Buenos Aires, lo que se conoce como Comodoro Pi, y está planteada en multiplicar y aumentar la cantidad de jueces y juezas, de defensores y defensoras, de fiscales, pero en el fondo no intenta modificar la estructura burocratizada y sospechada de corrupción que tiene la justicia en ese fuero. Está verdaderamente viciada porque los problemas de independencia, los problemas de lentitud, los problemas de opacidad de los trámites y la sospecha de todo tipo no vienen a resolverse con la multiplicación de la cantidad de funcionarios en esos espacios, sino con tratar de encontrar alternativas para modernizarla, para actualizar a las nuevas demandas de la comunidad. Recién decía Ricardo, no se piensa ni siquiera en el sistema del nuevo Código Procesal Penal Federal, con un sistema acusatorio, sino mantener la vigencia retrógrada de una mirada conservadora de la justicia penal en el sistema inquisitivo. Es decir, estamos frente a realmente una transformación, un cambio, un intento de reforma de la justicia que plantea una no reforma, que es plantear mantener las mismas estructuras cuestionadas en la actualidad y que la sociedad está reclamando inmediatamente su cambio. Lo segundo que plantearía, y hoy lo puso en tapete el senador Naidenov, es que la justicia también tiene un enorme déficit de federalismo, el planteo de esta reforma que sostiene la propuesta del gobierno. ¿Por qué digo que tiene un gran déficit de federalismo? Si uno mira, el 25% de los supuestos cargos que se pretenden crear están pensados para la ciudad de Buenos Aires, para Comodoro Pi. ¿Sí? Son cámaras, juzgados y salas para Comodoro Pi. Un 25% de los nuevos cargos de jueces y juezas están pensados para la ciudad de Buenos Aires, ciudad que representa el 6,6% de la población del país y el 0,009% del territorio federal. Es decir, solamente estás concentrado ahí y tiene un solo sentido. Con mucha claridad y lucidez lo dijo el doctor Gil Lavedra, el sentido es porque está la justicia de la política, está la justicia que quiere tratar de tapar tal vez la corrupción más importante que ha tenido la historia nacional, por lo menos que tengamos recuerdo de los últimos años. Y en ese punto también hay algo que remarcar, me parece. La sensación esta de impunidad que cae sobre la sospecha de esta transformación, de esta reforma de la justicia que se pretende, no es una sospecha infundada por parte de nuestra sociedad, sino que nuestra sociedad está viendo que hay un conjunto de acciones que ha emprendido el gobierno nacional y que ponen ese manto de sospecha en esta reforma. Parafraseando el manifiesto comunista, uno puede decir: la reforma, un fantasma recorre la reforma judicial y es el fantasma de la impunidad. Y digo que es el fantasma de la impunidad porque lo que vemos es, como bien explicó Luis, una serie de acciones hoy: separar jueces de sus cargos que pongan en jaque a los que hoy detentan el poder en la Argentina, tratar de cambiar al procurador general de la Nación, y también acciones muy concretas, como por ejemplo la de la acción de la Oficina Anticorrupción de salir como querellante de algunas causas vinculadas a la corrupción
en nuestro país, la acción del Procurador del Tesoro respecto de algunas medidas también en pos de mantener la impunidad y en otro caso también reconocer a personas condenadas por corrupción, por ejemplo el vicepresidente, la posibilidad de una pensión. También el desmantelamiento del programa de protección de testigos. No hay que olvidarse que esta es una decisión que han tomado profunda porque gracias a ese programa, tal vez, gran parte de las causas de corrupción, sobre todo la causa Cuadernos, era una causa fundamental para el tratamiento de los problemas de impunidad que tenemos en Argentina. Problemas de impunidad que creíamos resuelto porque Argentina de 1983 a la fecha, y sobre todo con el juicio de la Junta, promovida por el gobierno constitucional del doctor Alfonsín, demostró que en Argentina nunca más nuestros ciudadanas y ciudadanos iban a tener impunidad. Y ahora parecería ser que nuevamente esta idea de la impunidad aparece dando vuelta en el escenario de esta reforma judicial. Y un dato más respecto a esta reforma. La aparición de esa comisión especial creada por el presidente para afectar o discutir la conformación de la Corte y el Consejo de la Magistratura, comisión que, fuera de la discusión de la idoneidad técnica de los que la integran, yo entiendo, personalmente entiendo, y el presidente tiene su potestad, obviamente, para poder crearla, ha sido creada en el marco de una mirada profundamente elitista, porque es una comisión planteada de arriba hacia abajo, y donde solamente se reúne un pensamiento único, que es el pensamiento de los que hoy gobiernan. Y por eso planteo que tal vez la gran dicotomía, el gran problema que tiene el país hoy, y en particular que se expresa en esta reforma, es una discusión entre constitución y populismo, ¿no? Y aquí la mirada del populismo, la mirada única, donde hay ausencia de debate público, donde hay ausencia y desaliento a la discusión democrática, donde todos tienen una misma mirada, me hace sospechar que puede tener el mismo fracaso que ha tenido la misma idea de una comisión tecnocrática, por ejemplo, de infectólogos para atender la cuestión sanitaria en esta cuarentena eterna que vivimos. Es decir, esta es una creación de una comisión de expertos solamente desde una mirada, desde una sola lógica, sin debate democrático. Calculo yo que eso habrá salido de la carta astral del presidente que le ha orientado a decir, bueno, vamos a construir esta comisión o en algún momento del armado de este pensamiento único de esta comisión que creo que no va a reflejar la pluralidad de voces que tiene la República. Digo pluralidad de voces porque en otros procesos de reforma, no es particular de un poder del Estado, lo cual hace más grave la situación, hubo debate democrático. Cuando se planteó la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, hubo debate democrático. Cuando se planteó la posibilidad de modificación de los códigos procesales, tanto a nivel federal como a nivel de las provincias, hay debate democrático, circulan las propuestas, las comunidades, recién decía, me parece que Ricardo, si mal no recuerdo, recién decía, no participaron las facultades de Derecho de todo el país, no participaron del debate los colegios profesionales, no participaron del debate los consejos de corte, los colegios de magistrados de toda la República. Es decir, hay ausencia de debate democrático en este proceso de reforma y ni siquiera participó la oposición, lo cual hace pensar que esta reforma viene empaquetada sin necesidad de debate, sin necesidad de discusión, y lo podemos ver palmariamente también en cómo gobierna, porque se gobierna por decreto, el Parlamento no aparece y cuando aparece no muestra la mejor cara. Recién decía el senador, el debate que se ha dado en la Cámara de Senadores de este tema es un debate que hasta algunos constitucionalistas hoy plantean cierto vicio de inconstitucionalidad. Las formas son enemigas de los caprichos, ¿no? Entonces, si respetábamos las formas, en el Senado las formas no han sido respetadas, ni el dictamen de comisión, que se conoció con cierta lentitud días después, y en el propio debate en el recinto cuando se modifica la propuesta original y se aumenta esa cantidad exorbitante de cargos que bien se planteó aquí. Ni hablar en la Cámara de Diputados, que parecía algo para un programa humorístico, ¿no? Parecía para un programa de cha-cha-cha. Los que estaban presentes no estaban presentes y los que estaban ausentes en el recinto estaban presentes. La verdad que no sé qué país pasa esto, pero el problema no es ese. El problema tal vez sea que la deliberación pública en nuestro país, en virtud de este tema, se ha transformado casi en un espectáculo demasiado pobre y ramplón, donde el pragmatismo y algunas trapisondas del bloque legislativo mayoritario a veces degradan la actividad política noble y decente que todos deseamos que haya en esos espacios, ¿no? Entonces, nos preocupa el problema, decía, de la impunidad por todos estos temas que le estaba planteando, y me preocupa también que en la cuestión de la reforma
no aparezcan temas que me parecen importantes y que son parte del debate público. No aparece el tema de modernizar, hacer más eficiente a la justicia, incorporar tecnología en la discusión de la justicia, incorporar temas, cómo vamos a tratar el tema de juicio por jurado, algo que se reclama habitualmente en todos los foros académicos, cómo vamos a discutir el tema de un nuevo proceso oral civil y penal, y los juicios por audiencias, la nueva organización de la oficina judicial, temas del Consejo de la Magistratura, su funcionamiento, volver a tener un equilibrio razonable en ese Consejo de la Magistratura entre todos los actores que intervienen, tanto políticos como académicos, como judiciales, en el proceso de selección de los mejores jueces y juezas que necesita nuestra República. Tampoco está presente la manera en cómo los sectores más desposeídos pueden acceder a la justicia. Lo decía Ricardo también, me parece muy atinado. Ese punto no está presente en la discusión. Nuevas instituciones como la tutela, la acción popular, reglamentar el litigio colectivo, es decir, todo eso no está en la discusión de esta reforma judicial que propone el gobierno. Y finalmente, digo que el gran problema también es la oportunidad en la que se plantea este debate. ¿Por qué digo esto? Hoy tenemos una enorme incertidumbre por las derivaciones económicas que esta pandemia y esta cuarentena eterna nos va a dejar, ¿no? Tenemos una gran cantidad de conciudadanas y conciudadanos que dependen de la ayuda estatal. Recién el senador hablaba, casi 9 millones de personas que requieren la ayuda estatal en estos momentos de crisis. Seguramente vamos a acercarnos al 23% de desempleados antes de fin de año. Hoy el INDEC informó que la caída de la actividad anda rondando el 10% de la actividad económica general, anda rondando el 10%. El trabajo en blanco en el país es el 46%, es decir, tenemos más de la mitad de la economía en trabajo de manera informal. El salario promedio en Argentina es el menor de los últimos 18 años. Los jubilados y pensionados vieron recortados sus ingresos en casi 10 puntos de lo que hubiese correspondido por ley si se hubiese mantenido el régimen anterior. Las empresas están exhaustas, más de 70.000 pymes van a cerrar antes de fin de año, según un pronóstico de la CAME, ya cerca de 40.000 han cerrado. No tenemos crédito público, un marco fiscal asfixiante y muy irracional y sobre todo regresivo. Regulaciones laborales que son propias de otro contexto, 45% de pobreza, más allá de que posiblemente el index saque ahora un índice cercano al 40%, pero las estimaciones de algunas consultoras muy serias de universidades nacionales vienen planteando que posiblemente lleguemos a un 45% de pobreza en nada en estos días y tal vez cerca de 50% antes de fin de año. Y según UNICEF, el 63% de niñas y niños en Argentina van a ser pobres a fin de año. Niños y niñas, además, que durante este lapso de 6 meses de cuarentena no pudieron ir a las escuelas, que 1 de cada 10 tuvo clase todos los días, 4 de cada 10 tuvieron clase una vez a la semana, y el resto de los niños y niñas y adolescentes no pudieron ir a las escuelas. Tal vez sea la educación el lugar donde más se muestre terriblemente la desigualdad que vive este país, no solo la desigualdad social, sino también la desigualdad geográfica, la desigualdad de género, la desigualdad digital. Es decir, estamos en un país realmente atravesado por la desigualdad y la educación lamentablemente es una muestra cuando la educación debería ser el motor de la transformación, cuando la educación tendría que ser sinónimo, como fue en este país durante muchos años, de movilidad social, donde también tendría que ser sinónimo de construir una ciudadanía más igualitaria, ¿no? Mientras tanto, los niños y niñas podían mandarle algunos dibujitos al presidente por Twitter, para que ahí se conformaba mientras no tenían clases en las escuelas. La verdad que tenemos un fuerte ajuste en materia del presupuesto universitario, lo mencionó Lilita Puig al inicio, ¿no? El gran problema de la autonomía afectado por el ajuste presupuestario que tenemos, una inflación del 46%, 30.000 millones de dólares menos en reservas, un PIB que se va a contraer 12% y 15% hasta fin de año. A veces, en este contexto, gastar 10.000 millones de pesos solamente en cargos, sin contar todos los otros gastos que hay detrás de armar una oficina judicial. En este contexto se plantea esta reforma, además sospechada de impunidad, transformar las reglas del juego, cambiar un poder del Estado. Creemos que no están dadas esas garantías, no están dadas el debate, y la sociedad necesita y reclama que podamos activamente desde las voces de los partidos de oposición y desde los lugares que nos toque cumplir tareas, desde las universidades, desde los espacios de los colegios profesionales, desde el sector empresario, del sector sindical, de todos los sectores, plantear estos temas que nos parecen centrales para poder construir un país más libre, justo
e igualitario. El radicalismo siempre ha representado la convivencia democrática en nuestra sociedad y la defensa de las instituciones de la República. Por eso hoy estamos discutiendo estos temas y por eso hoy el radicalismo tiene nuevamente una tarea de las más duras, tal vez, que nos ha tocado en los últimos tiempos, que es tratar de volver a mantener en alto la idea de la democracia, del Estado de Derecho y de la Constitución frente a los avances que ha tenido el populismo. Muchas gracias.